Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, todos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El día de hoy nuestro tema es un ejemplo de perseverancia innegable. Un ejemplo de perseverancia innegable, primera parte. Y en este marco de lo leído en esta mañana podemos tomar como referencia lo que se conoce hoy por hoy de manera, yo creo que general, lo que los medios nos anuncian. Las noticias más descabelladas de los últimos tiempos es saber que hay pseudos líderes religiosos que testifican con sus vidas ser hombres amadores de sí mismos, envaneciéndose en su propia concupiscencia, buscando el placer de lo que refleja la autosuficiencia y el orgullo, llenos de vanagloria, llenos de orgullo, lo cual se contrapone totalmente con lo que acabamos de leer en este momento. Se contrapone de una manera abismal con lo que el Señor Jesús representa de acuerdo a esta hermosa porción de la Biblia. Y lo hace de manera total con lo que el Eterno estableció como un legado ejemplificado a través de la vida de su Hijo Jesucristo, la cual tenían que seguir cada uno de los que se identifican como embajadores de Cristo, como discípulos, como aprendices del Maestro. Por ello el Señor nos va a permitir conocer por medio de su palabra sagrada, a través de este y el siguiente domingo, realmente lo que hizo por nosotros por medio de su unigénito Hijo Jesucristo. El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos dan a conocer realmente lo que ocurrió ahí en la cruz, lo que ocurrió a través del nacimiento de Jesús, lo que ocurrió a través del desarrollo de la vida durante estos 33 años que estuvo el Señor Jesús en la tierra, y también la entrega final de un sacrificio por amor a cada uno de nosotros. Eso realmente es el mayor ejemplo que todos y cada uno de los cristianos deberíamos de tener presente, lo cual nos va a servir para caminar como verdaderos hijos de Él y de esta manera poder perseverar realmente en un llamado como Dios demanda. Suena bonito decir una iglesia que persevera en su llamado, pero ¿con qué fin? ¿Bajo qué parámetro? ¿Quién es la guía? ¿Quién es el referente? Todo eso lo encontramos a través del ejemplo que el Señor Jesús representa para ti y para mí. Es necesario que para adorarle en espíritu y en verdad podamos tomar como referencia lo que Jesús hizo por nosotros. El eterno Padre Celestial lo que busca en esta mañana cada uno de nosotros es ponernos delante del eje de su unigénito Hijo Jesucristo con una humillación sin par, sin precedente alguno. Algún rey que usted haya conocido a través de la historia o de los que hoy usted puede conocer a través de los medios televisivos haya hecho algo como lo hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores, jamás. Por lo tanto, lo que se nos pone el día de hoy es precisamente frente a ese eje que representa a Jesucristo. A partir de esta porción bíblica llegamos a la gran declaración teológica de las Sagradas Escrituras. Y algunos entendidos, algunos teólogos consideran precisamente a esta declaración doctrinal como la más importante del Nuevo Testamento, así como usted el día de hoy lo acaba de leer conmigo. La declaración más importante del Nuevo Testamento es considerada por muchos teólogos lo que acabamos de leer, en relación a la persona de Jesucristo. ¿Y cómo se conoce lo que acabamos de leer? Se lo conoce, y en algún momento ya lo he referenciado, como la kenosis. En el griego, kenosis se refiere al hecho de vaciarse, de despojarse. Esa es la declaración que acabamos de leer. Así que es importante que usted este domingo y el siguiente le pida al Señor de manera muy sincera que abra su entendimiento, que abra su corazón,
y que le permita a través del Espíritu Santo comprender y asimilar lo que vamos a estudiar a través del ejemplo de Jesús. La kenosis. Kenosis. Por ello, ante lo expuesto, lo que le vamos a pedir al Señor es esa guía del Espíritu Santo para comprender lo elevado que era la posición que el Señor Jesucristo tenía. Cuán elevada era la posición que el Señor Jesús tenía, y asimismo cuán baja la posición a la que voluntariamente Él llegó. Jesús llegó de manera voluntaria a donde llegó. La inmensa distancia en años luz, de acuerdo a algunos pensadores, en las dimensiones del espacio no es nada comparada con la enorme distancia que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en su recorrido: dejar su trono para tomar forma de esclavo. Esa distancia, amados hermanos, no hay manera de poderla medir, es abismal, es infinita. Y Él lo hizo de manera voluntaria y con el ejemplo de humildad que representa el Señor Jesús, pero a su vez también de generosidad que nos da a conocer el Señor en estos versículos leídos en esta mañana. Vamos a ir considerando que es una de las porciones más importantes doctrinalmente para tu vida y para la mía en lo que cabe en el Nuevo Testamento. Y lo que quiero hacer es tener la oportunidad de poderlo leer a la luz más apegado del idioma griego, que dice lo siguiente. Y cada una de estas expresiones en la introducción nos busca recordar lo que el Señor Jesús hizo en realidad. Tal vez la versión que usted utiliza, la 960, es amigable. Hay otras versiones, NBI, de repente textual, o la de las Américas, o Biblia contemporánea, etcétera, etcétera, que puede tener para su vida tal vez mayor entendimiento, pero lo mejor es poder mirar el idioma en un interlineado griego al español, lo que realmente significa esta kenosis. Y dice, esto sentí. Desde ahí usted tiene que darse cuenta que el Señor le está hablando a usted, que si lo lee hoy, o lo lee mañana, o lo lee después de 5 años, después de 10 años, siempre va a estar en un presente continuativo. Significa que usted y yo debemos de sentir esto. Debemos de sentir esto, sea de manera individual o sea de manera colectiva, porque nos hace ver en o entre vosotros. Usted lo siente de manera personal. Yo siento lo que el Señor me dice a través de su palabra. Lo sentimos de manera congregacional, lo que el Señor nos dice en su palabra, lo cual también dice: hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto sentí, hermanos, como directamente lo podemos ver de manera individual, o hermanos de manera colectiva. Esto sentí. Y dice algo más, sino que se vació. La palabra en el griego nos hace ver, se anonadó. Anonadó quiere decir se hundió, se desmanteló, se desbastó. El Señor Jesús, eso fue lo que hizo al vaciarse. La kenosis es hundirse, desmantelarse, devastarse a sí mismo, tomando forma de esclavo, venido a ser en semejanza de hombres. Y aquí encontramos dos aspectos importantes en esta declaración doctrinal. Cuando el mismo apóstol Pablo en Gálatas 4:4, solo una referencia, él nos hace ver que una vez que se cumplió el tiempo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí encontramos que Él tomó forma de esclavo porque nació bajo la ley, y semejanza de hombre porque fue nacido de mujer. Algo más, y hallado en su porte exterior, como hombre se abatió, se empequeñeció, a sí mismo hecho obediente hasta la muerte. Pero ahí no termina el texto. La declaración doctrinal no termina solamente cuando dice hecho obediente hasta la muerte, sino que hace un énfasis adicional aquí, un sentido sobre la muerte. Y dice ahí,
muerte, por cierto, de cruz. O sea, el Señor Jesús no solo dejó su trono, no solo tomó forma de esclavo, no solo vino a morir, sino que su muerte no era cualquier muerte. Él tuvo que hacerse maldito en la cruz para que tú seas bendito en Él. Imagínate, Él tuvo la muerte más atroz que puede existir, la cruz. Eso hizo el Señor Jesús. Por eso esta declaración doctrinal debemos de sentirla constante y permanentemente, sin importar el día y la hora. Y cada vez que usted recuerde lo que Jesús representa en su vida, lo que Él dejó, lo que Él entregó, para que usted hoy sea parte del cuerpo de Cristo, para que usted hoy sea inscrito en el libro de la vida, para que usted hoy tenga vida en abundancia, para que usted hoy tenga libertad, para que usted hoy tenga un traje blanco resplandeciente, para que usted hoy tenga la esperanza viva que es vivir eternamente delante del Señor. Jesús tuvo que morir con muerte de cruz. Toda esta declaración, amados hermanos, nos va a poner delante del eje que el Padre nos pone al ver a su Hijo Jesucristo. Esto sentí, en esto pensad, en esto reconoced, para que tú llegues a ser lo que hoy la misma palabra dice, Hijo de Dios. Mi unigénito tuvo que vaciarse, despojarse, la kenosis. En ese sentido vamos a ver en esta mañana el primer aspecto a través de la vida de Jesús y dentro de lo que la misma palabra del Señor nos muestra en esta mañana a través de este hermoso título, un ejemplo de perseverancia innegable. Vamos a tomar en la declaración doctrinal el primer aspecto, perseverando invalorablemente ante Dios. Usted quiere un ejemplo de perseverancia, yo quiero un ejemplo de perseverancia. Pues entre nosotros no vamos a encontrar un ejemplo digno de perseverancia, solamente si miramos a Jesús. Y la palabra nos va a llevar el día de hoy a ver este aspecto, perseverando invalorablemente ante Dios. Y recordamos nuevamente los dos primeros versículos de la declaración del kenosis, que dice, versículos 5 y 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Introductoriamente en este punto se puede observar esta forma de esta majestad imponente. Imponente, la majestad imponente. Vemos la majestad imponente, es de lo que Cristo se despojó al tomar la forma de esclavo. Cristo deja su majestad imponente y toma la forma de esclavo, del infinito de la majestad suprema al cero de la ínfima servidumbre. Tenemos dos extremos, amados hermanos, que no hay manera de poder cuantificar, ni de manera física, ni matemática, numérica, lógica, esa distancia. El Señor del infinito de la majestad suprema al cero de la ínfima servidumbre, cuando Él deja su trono y toma forma de esclavo. Y no es la distancia precisamente que el apóstol Pablo quiere hacernos ver entre Dios y el hombre. No es precisamente esa distancia la que él tiene en mente a través de esta declaración doctrinal inspirada por el Espíritu Santo. Aun cuando esta distancia sea ya infinita, eso no es lo que él tiene en mente, va más allá. La distancia entre la majestad y la esclavitud sumisa, no impuesta, porque el Padre no le dispuso, no es que le dijo, anda obligadamente. Es en la segunda persona de la Trinidad, Jesús, al tomar forma de hombre, que voluntariamente y de manera asumida, Él está decidiendo hacer. Dice el apóstol que Cristo tomó esta resolución de una manera interesante, no teniendo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y vaya viendo por dónde va a ir aquellos que seguimos a Jesús, en diferencia a aquellos que siguen al príncipe de las tinieblas de este mundo. Jesús nos hace ver, de acuerdo a la declaración que da el apóstol Pablo,
no teniendo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ser igual a Dios en el griego es toinai isateo. Toinai isateo equivale literalmente ser las mismas cosas que Dios es. Lo que nos hace ver es que el Padre y el Hijo no tenían diferencia, eran la misma cosa. E incluso el mismo Señor Jesús de manera consonante lo declara a través del discípulo amado en Juan 14:9, en la segunda parte, cuando Él lo dice de la siguiente manera: el que me ha visto a mí, dice Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. Nos hace ver la declaración del apóstol Pablo, lo que equivale literalmente cuando el Señor Jesús, no teniendo el ser igual como algo a que aferrarse, no teniendo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y es la consonancia de lo que el mismo Señor declara en esta porción de la Biblia. Dos consideraciones enormes y de enorme trascendencia y de enorme importancia vamos a encontrar de manera doctrinal. ¿Qué más encontramos? Dentro de estas consideraciones, ante la declaración que el Señor Jesús hace: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo primero es su identidad divinamente eterna. Mucha gente hoy desvaloriza la Trinidad, la minimiza. Muchos siguen al Padre, otros por sí solos siguen a Jesús, otros solo adoran al Espíritu Santo. Cuando entramos en esta desagregación de la Trinidad y queremos adorar de manera única a una de las tres personas, entonces ya no estamos adorando a Dios. Y lamentablemente los tiempos actuales nos dan evidencia de la transgresión a las Escrituras. Y por eso vemos tantas sectas a nuestro alrededor. Muchos se identifican solo con el Padre, otros se identifican solo con el Hijo, otros se identifican solo con el Espíritu Santo. Pues yo me identifico con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Elohim, el Dios Trino. Amén. Por eso es importante, amados hermanos, sin desmerecer a ninguna de las tres personas, porque las tres son Dios mismo en esencia. Es la identidad divina de Jesús, la identidad divina, eterna, que Jesús representa. Cristo, que desde antes de la fundación del mundo existía en forma de Dios, con una gloria igual a la del Padre, y asimismo es igual a Dios el Padre. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Y aquí se ofrece dos vertientes más, que es importante también tomarlas en consideración. Dos vertientes más de gran relieve para lo que hoy queremos estudiar. Primero, la deidad de Cristo. La deidad de Cristo, el mismo Señor lo declara. La deidad de Cristo. Y hablamos de omnipotencia, hablamos el todopoder, la deidad de nuestro Señor. En Jesucristo habita la plenitud de la deidad. ¿Cuántos creen esta palabra? En Él habita la plenitud de la deidad. Amén. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, refiriéndose a Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si estamos viendo estas dos vertientes en aquella declaración de lo que hoy el Señor quiere enseñarnos respecto a la identidad divinamente eterna de Jesús, nos damos cuenta de su deidad, de su omnipotencia, del todopoder. En Él habita la plenitud de la deidad. Y bien lo dice la palabra, toda la plenitud de la deidad. Todo lo que hay en Dios Padre, lo hay en Cristo. Amén. Todo lo que hay en el Padre, hay en Cristo, el Hijo. El trono es de Dios y el trono es del Cordero. El trono es de Dios Padre, el trono es del Cordero, el Hijo. Amén. Y dice Apocalipsis 22:1, de referencia: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Amén. Amados hermanos, esto es realmente lo que el Señor quiere que usted
enriquezca en su vida doctrinalmente, viendo al Padre, viendo al Hijo, viendo al Espíritu Santo como Elohim, el Dios Trino. En medio de esto, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, merece el mismo amor. Cuando el mismo Señor Jesús resume la ley, llamarás, ¿cómo dice el resumen? Llamarás a tu Señor, amarás al Dios Todopoderoso, amarás a Yahweh, amarás a Jehová el Shaddai, amarás al Todopoderoso, al que es el mismo de ayer, hoy y de siempre, al 3 veces santo, con toda tu mente, con toda tu fuerza. No le está diciendo que usted solo ame al Padre y al Hijo lo irrespete. ¿Quién mora en nosotros? ¿Quién mora en nosotros? ¿Quién es Immanuel? No me levante la mano por si acaso para decir yo soy Immanuel, ¿no? Immanuel es Dios y el Paracleto es Dios en nosotros. Entonces, amado hermano, ¿quién habita en usted? Si habita Jesús, habita Dios mismo. ¿Qué es usted? Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, amado hermano, es Dios el que ha hecho ahora una morada en su corazón a través de su Hijo y con el sello del Espíritu Santo. Entonces, el mismo amor que merece el Padre, merece el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo respeto, la misma obediencia que Dios Padre merece, también la merece el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros, lamentablemente, con nuestras acciones y decisiones, tomamos la iniciativa de ofender al que dio su vida en la cruz por nosotros. Tomamos la iniciativa de ofender al que nos ha sellado por las arras del Espíritu Santo. Tomamos la iniciativa y ofendemos. Al final de cuentas es a Dios mismo, cuando no damos la relevancia y la importancia al Dios Trino, tal como se lo merece. Hay personas que ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. Hay personas que ni siquiera saben realmente cuál es el rol de Jesús. Hay personas que ni siquiera saben cuál es el rol del Padre, pero se identifican como cristianos. Lo que buscamos, amados hermanos, es conocer realmente, de manera genuina, a la luz de la palabra, lo que Jesús representa para nosotros. Y el mejor ejemplo de perseverar, amados hermanos, es a través de la misma palabra, fortaleciéndonos en Cristo Jesús. Esta primera vertiente de la declaración que el mismo Señor Jesús hace cuando nos invita a ver que Él estuvo antes que el mundo fuese, primero es su deidad y segundo, todo está en Cristo Jesús. Todo. En Dios Padre no hay absolutamente nada que no esté en Cristo el Hijo. Así de sencillo. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio, ¿qué era? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era, usted ve ahí algún término, ahí dice, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús era Dios. Ahí no hay un Dios, ni hay un Dios con D minúscula. En algunos libros paralelos a lo que realmente hoy yo tengo a las manos, porque esta es la Biblia, en algunos libros por ahí anda gente enseñando en este mismo versículo adulterado, y el Verbo era un Dios. Cuando usted tenga ese libro a la mano, deséchelo. Y si hay alguien que le dice, y el Verbo era un Dios, tápese el oído y salga corriendo. Huya. Huya de ahí. Huya de ahí. ¿Y por qué digo huya de ahí? Porque el enemigo utilizará todo su léxico, toda la destreza, todo el vocabulario, todo el carisma y todo tipo de estrategia para confundirlo. El Verbo era Dios. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Es claro. Todas las cosas, versículo 3 dice, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios por su palabra. Nada de lo que ha sido hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, amado hermano,
solamente en Jesús encontramos esta explicación clara. Todo está en Cristo Jesús. ¿Y por qué tenemos que ir enseñando esto? Para poder encontrar la dimensión de la decisión voluntaria y sumisa, asumida por la segunda persona de la Trinidad, dejar su trono y tomar la forma de esclavo, la kenosis. Es necesario tener presente que a la luz de la palabra de Dios existe algo tan propio en esencia. El Dios Trino, Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos permite ver esta declaración que no hay en Dios Padre ninguna cualidad que no esté en Cristo el Hijo. No hay nada que el Padre tenga de más y que el Hijo tenga de menos. No existe tal cosa. Y vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16, que dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Cristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Por medio de Él y para Él. Así es que al ver a ese Jesús humilde, que tomó forma de siervo, cuando vemos que Jesús vino a este mundo, nacido de mujer y bajo el tiempo de la ley, vino de una manera tierna, de una manera humilde, de una manera amorosa. Cuando nosotros estamos viendo a ese Jesús, aquel que hemos visto a la luz de la palabra, que es el omnipotente, que es igual al Padre, igual al Espíritu Santo, tienen las mismas condiciones. Tres personas distintas a un mismo Dios. Era el Dios mismo, Jesús, el que deja su trono para tomar la forma de siervo. Aunque para los demás, hasta el día de hoy, Jesús es un hombre más. Unos dicen un buen hombre, otros dicen un buen profeta, otros dicen un hermano mayor, y le quitan a Jesús realmente y desconocen su divinidad. Estamos nosotros, cuando miramos a Jesús a través de su palabra, porque el Señor nos lo presenta a Jesús, estamos frente al mismo Dios, al Dios Trino. En nada es Dios Padre de otra manera que Jesucristo. En nada es Dios Padre de otra manera que Jesucristo. Entonces, esta primera consideración que hemos visto respecto a la identidad divinamente eterna es para que nos dé a nosotros el contexto de lo que viene a continuación. Un contexto importante realmente de conocer y reconocer que Jesús es Dios viviendo en nuestro corazón. Ahora, la otra consideración en esta mañana, dentro del primer aspecto, es una cualidad en divina obediencia. Una cualidad que solo la podemos ver en Jesús. En Jesús. Pero déjame decirte que por más que nos esforcemos cada día, nosotros tenemos un margen de error. Porque estamos en este cuerpo, en esta carne débil. Y es importante por eso reconocer primero nuestra condición, para que cada día estemos animados y fortalecidos a ver el mejor ejemplo que es Jesús. Si usted quiere ver el mejor ejemplo, decía Pablo, imítame a mí porque yo imito a Cristo Jesús. Estamos llamados a imitar a Jesús en todo lo que cabe, posiblemente hablando en nuestro diario vivir. Y la obediencia, amado hermano, y lo hemos sostenido en los últimos tiempos, o martes de bendición, o sea, jueves de estudio bíblico, o sea, precisamente un domingo como hoy, hemos sostenido respecto a la obediencia trae bendición. Amén. Y aquí vamos a ver en la persona del Señor Jesús, ya hemos visto sus atributos y sus cualidades y su condición de aquel que dejó su trono y que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse para llegar a lo más ínfimo que ser esclavo, ser siervo. Y vamos a ver en él una cualidad en divina obediencia. Al despojarse de su majestad divina, Cristo mostró que no tenía intención de aferrarse a su condición única y exclusiva de él.
de ser igual a Dios en cosa, hay que aferrarse en esa majestad infinita, inaccesible. Él no se aferró. Ahora bien, esto nos pone y nos lleva a estar frente a una conducta. Debe de llegar a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestra memoria el día de hoy, la conducta totalmente opuesta a la de Jesús. ¿Quién se opone a Jesús? ¿Quién es el que se opone a Jesús? El enemigo de nuestras almas. Así de sencillo. Pudiéramos decir, al que está esperando hoy una parte de aquel pueblo llamado Israel, a su Mesías por primera vez, va a ser el opositor. En este caso el anticristo. El primer Mesías para ellos, el que no ha venido según ellos y que están por venir, es el anticristo. Para nosotros el Mesías ya vino una vez y muy pronto viene por segunda vez. Amén. Entonces, frente a la conducta de Jesús, Jesús no tuvo como cosa que aferrarse a ser igual a Dios. Pone en nuestra mente, en cambio, la conducta totalmente opuesta del más alto querubín y del primer humano en esta tierra, llamado Adán. Y desde ahí vaya viendo usted su definición. Vemos entonces en Ezequiel 28, versículo 2, lo siguiente: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Ahí sí es un Dios. Ese que dice yo soy un Dios, esa expresión, una secta se atrevió a adulterar la Biblia y puso en el versículo 1 esta expresión: es un Dios, con minúscula. ¿Quién dice yo soy un Dios? Y de acuerdo a lo que está aquí, es este príncipe de Tiro. Y dice algo más: en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. La actitud que tenía este querubín era llegar a ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Posición totalmente opuesta. Muchas veces, amados hermanos, nosotros tomamos posiciones opuestas a lo que Dios nos pide. Dios quiere que su pueblo sea humilde. Dios quiere que su pueblo sea santo. Dios quiere que su pueblo sea obediente. Dios quiere que su pueblo sea consagrado. Dios quiere que su pueblo le adore en espíritu y en verdad. Dios quiere que su pueblo tenga intimidad con Él. ¿Y qué hace el pueblo? Todo lo contrario. Entonces, si hacemos todo lo contrario a lo que Dios pide, estaríamos cayendo en esta postura que nos hace ver el Señor, que es antagónica, opuesta en 180 grados a la que Él se refiere. Algo más nos dice Isaías 14:13 para poder complementar esta referencia. Y dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vemos entonces, como referencia, amados hermanos, que el enemigo de nuestras almas quiere en cambio hacer todo lo contrario a lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús se despojó, Jesús dejó su trono, Jesús no tuvo como cosa que aferrarse a ser igual a Dios para tomar forma de siervo, nacido de mujer y bajo la ley. Satanás, creado por Dios mismo, una creación, un ángel, un querubín, en cambio se envanece a sí mismo, se llena de orgullo y dice: yo quiero lo contrario, yo quiero ser igual a Dios y yo quiero sentarme en su trono. Vemos entonces posturas opuestas. Aquí también podemos encontrar una postura. Ya no hablamos de un querubín, ya no hablamos de un ángel. Ahora hablamos de un hombre, de un ser humano. Se observa en la primera pareja en el Edén, quienes sucumbieron a la tentación de Satanás de ser como Dios, por su propio camino contra la voluntad de Dios. Dice Génesis 3:5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el día que comáis de él, serán abiertos, ¿qué cosa? Vuestros ojos, y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Lo más triste, amado hermano, hay muchas personas que han dejado de leer la Biblia. Muchas personas ya no escuchan a Dios. Muchas personas, conociendo de la verdad, dejan de leer, de estudiar, de intimar en la palabra del Señor, delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y comienzan a escuchar como Adán y a Eva. Bueno, en el caso de Eva, comienza a escuchar ahora la voz de ¿quién? Del diablo. Adán y Eva escucharon la voz de Dios en primera instancia y Dios le dio instrucciones a ellos. Pero en un tiempo de debilidad espiritual, en un tiempo donde dejo de leer la Biblia, en un tiempo donde dejo de congregarme, en un tiempo donde todo lo que el mundo me ofrece es mejor que estar en las cosas de Dios, ¿sabes lo que va a hacer Satanás? Te va a hacer lo mismo que le hizo a Eva. Va a comenzar a decirte cosas al oído, te va a comenzar a susurrar y te va a comenzar a meter ideas locas en la cabeza, te va a corromper la mente y te va a llevar por sentido contrario a hacer todo lo opuesto a lo que Dios demanda. Si no escuchamos la voz de Dios, entonces vamos a escuchar la voz del diablo. Y si usted escucha la voz del diablo, usted se va a alejar. Usted se va a enfermar espiritualmente, usted se va a debilitar espiritualmente, usted va a caminar en sentido contrario a la bendición, porque caminará en desobediencia. Y si camina en desobediencia, usted está perdiendo. Nadie que se aleja de Dios gana, pierde. Satanás perdió y todos sus seguidores. Adán y Eva perdieron la bendición de estar en el paraíso, relacionándose con Dios mismo. ¿Usted quiere perder su bendición? ¿Usted está dispuesto a perder su bendición por dejar de escuchar la voz de Dios y comenzar a escuchar la voz del diablo? El mundo tiene una voz y la voz del mundo es la voz del diablo, que te lleva en sentido opuesto. Es el que te llena de orgullo, es el que te dice: aquí no es para mí, porque esto de acá, de estar escuchando doctrina, de estar escuchando estas cosas del pecado, no, yo quiero escuchar del éxito, yo quiero escuchar de la prosperidad, yo quiero escuchar del humanismo, yo quiero escuchar de cómo puedo ser mejor cada día en mi trabajo, cómo puedo ser mejor y exitoso. Pues bueno, déjame decirte que eso sería la vida de un perdedor. Todo aquel que le apuesta al mundo, todo aquel que le apuesta a las riquezas del mundo, todo el que pone su fuerza, su energía y su mente en las cosas del mundo es un perdedor. Porque el mundo pasará, pero tú y yo viviremos eternamente delante del Señor, gozándonos de los tesoros y de toda la herencia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que hemos visto acá, aquellos que toman una posición contraria a la que debemos de emular de Jesús, Satanás y aquella persona que se debilita en la carne, en este caso pues vemos la primera pareja que tomó una decisión de desobediencia, perdieron. Frente a estas actitudes de rebeldía, amados hermanos, volviendo a nuestro tema, rebeldía orgullosa y autosuficiente, frente a la postura de este príncipe de Tiro, representado ahí por Satanás, y frente a la primera pareja en el Edén, una actitud de rebeldía, de orgullo y de autosuficiencia, tenemos la actitud de sumisión absoluta, propia del esclavo, propia del siervo de Jesucristo, quien siendo igual a Dios se despoja de su manto regio, de la divina majestad, para vestirse de la librea del esclavo servidor. Jesús dejó su traje y se puso, unas túnicas en ese tiempo. Jesús andaba con sandalias, sus pies también estaban polvosos. Jesús no andaba en un super caballo, él andaba en un pollino. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús andaba en una embarcación prestadita por ahí para poderse trasladar. Jesús comía donde le permitían los buenos corazones y dadivosos reposar en ese momento. Jesús andaba de aldea en aldea, poniendo las bases del ministerio más maravilloso que ha existido en toda la historia de la humanidad, el ministerio de reconciliación. Juan 13, versículo 3 al 7, por favor, vamos a ver. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mira lo que dice, ¿no?
habiendo salido de Dios, y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto. O sea, ya no era suficiente haber tomado una forma de siervo. No era suficiente eso. Ahora nos enseña algo más profundo, mucho más profundo. Dice que él se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo no quiero imaginarme los pies de Pedro como habrán sido. No quiero imaginarme los pies de Juan. Por lo general los adolescentes son un poquito medio a veces desasiados, ¿no? Imagínense los pies ahí de Dídimo, los pies ahí de Leví. Dice la palabra que él lavó los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, ¿a quién todavía? Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Es increíble esa escena, amados hermanos. Es increíble, es majestuosa la escena de ver la humillación de Jesús. Su humillación aún no llegaba a lo máximo, porque el clímax de su humillación era la cruz. Ese era el apogeo máximo de la humillación de Jesús, morir en la cruz. Pero acá vemos a un líder, por decirlo así, a un maestro, al Señor Jesús, y le estaba lavando los pies. Y lo interesante es ver la actitud de Pedro. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Usted estaría dispuesto a lavarle los pies a su hermano de al lado? No mira a su esposa ni a su esposo. Dígame, ¿usted está dispuesto a lavarle? Le advierto que se va a encontrar con muchas sorpresas. Tal vez encontrará hongos, pie de atleta, ¿no? El pie es del amigo, pero tiene pie de atleta. Tal vez no se vino bañando. Usted se imagina por un momento, solo mírele la cara y le tocará lavarle los pies. ¿Usted lo haría? ¿Usted estaría dispuesto? ¿Realmente a ese nivel llega su disposición de amar al prójimo? Una vez hicimos el ejercicio aquí hace años, hace muchos años. Gloria a Dios por ese momento único, majestuoso también, yo creo, porque había uno ahí que se quería escapar y se fue tan lejos que de allá el Señor lo trajo. Se creía Jonás y el Señor lo trajo y lo puso acá, me acuerdo tanto, y le tuvo que lavar los pies a un amigo y hermano de él. Hasta el día de hoy se recuerda, y creo yo que en su corazón él estaría dispuesto a volverlo a hacer, muy en el fondo de su corazón. Creo, amado hermano, que esta actitud de Jesús nos demuestra lo sencillo, lo humilde, lo amoroso, lo compasivo que era Él. Todo lo opuesto al enemigo de nuestras almas. Probablemente una persona orgullosa diría: no, yo esos pies apestosos no lavo. Una persona envanecida en sí mismo: yo, un profesional con título, voy a estar lavándole los pies a esa persona. ¿Cuánta gente se envanece a sí mismo? Y el Señor quiere quebrar ese orgullo. El Señor quiere quebrar ese orgullo que hay todavía, como ciertas raíces por ahí que a veces quieren salir. El Señor te dice: hijito, si no has entendido el mensaje, tú no eres nada sin mí. Nada de lo que tienes ni de lo que eres es por tu propio mérito. Lo tienes porque a mí me ha placido darte. Es porque yo soy misericordioso. Yo soy el que ahorita te hago respirar, y con un chasquido de dedo te puedo quitar la respiración. ¿De qué nos podemos jactar delante de Él? ¿De qué nos podemos jactar delante de Dios? Dios quiere, amados hermanos, que seamos quebrados, espiritualmente hablando, en esa manera de ver orgullosamente la vida. No merecemos nada, no deberíamos ni siquiera haber recibido tanto amor de parte de Dios. Solo su gracia y su misericordia hizo posible que podamos llegar a conocerle.
Nadie debe de jactarse de nada. Aquel que se jacta de sí mismo es un seguidor de Satanás. ¿Y sabe por qué es un seguidor de Satanás? Porque escucha a Satanás. Dice la palabra del Señor, y el mismo Señor lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted no está siguiendo la voz de Jesús, ¿la voz de quién está siguiendo? Si usted el día de hoy está aquí por las razones equivocadas, entonces usted no está escuchando a Dios. Si usted vino a este lugar, vino a adorar a Dios, no vino a desfilar. Si usted vino a este lugar, usted vino a postrarse en adoración de manera congregacional delante del Dios vivo y verdadero. Eso es lo que el Señor quiere. Dice más adelante en el versículo 14 al 17 de este mismo capítulo 13: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Mira, esta declaración importante porque la hace el mismo Señor Jesús. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor lo está disponiendo. El Señor lo hace ver acá, el ejemplo que Él da para que vosotros también hagamos lo mismo. Versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué hermoso, amado hermano, es ver el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús dice: así como yo me despojé. ¿De qué te vas a despojar tú el día de hoy? ¿De qué te estás aferrando? ¿Te aferras a un trabajo en este mundo? ¿Te aferras a un negocio en este mundo? ¿Te aferras a una belleza en este mundo? ¿A un apellido a este mundo? ¿Te aferras a cosas suntuarias y banales de este mundo? ¿A qué te aferras en este mundo si pronto partiréis? Debemos de aferrarnos a las cosas del cielo, a las cosas del reino, a las cosas de arriba. Si usted se va a aferrar con dientes y uñas, aférrese al Señor y agárrese de Él. No se afloje de Él jamás. Busquemos imitar lo que el Señor nos deja como ejemplo. El Señor dice: usted quiere perseverar, mira mi ejemplo de perseverancia hasta la muerte. Usted quiere perseverar en su llamado, en su legado, en el mandato que el Padre ha dado, mira mi ejemplo. Tú sí sabes que para salir a las calles, a evangelizar, a cantar un salmo, a repartir un tratado, los orgullosos no lo hacen. Uy, ¿qué dirán? Me van a ver que estoy aquí parado en la esquina entregando un tratado. ¿Cuánta gente por orgullo mete el día sábado de evangelismo y de ayuno, cualquier pretexto? Ay, que tengo que trabajar. Es que tengo un cliente. Es que no, me voy a hacer las uñas. Es que no, tengo que limpiar la casa. Es el único día que tengo para hacer las cosas. Se necesita de humildad, reconocer, amados hermanos, que somos siervos del Altísimo, para salir a las calles y predicar, para evangelizar, para poderle decir al mundo: si ustedes siguen por ese camino, la condenación eterna los espera. Pero si ustedes están dispuestos a abrir su corazón para recibir a Jesús, la vida eterna los espera. Hermano, hay que despojarse. Jesús se despojó de todo lo que Él representaba, y no porque en Jesús había orgullo, sino que nos deja ver claramente que Él, siendo Dios mismo, no tomó a cosa como aferrarse y se despoja de su trono. Viene a la tierra como esclavo, como siervo, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar en este día? ¿Qué estamos dispuestos a decirle: Señor, yo voy a hacer un pacto contigo? Yo quiero servirte como tú te mereces. Yo no tengo nada aquí el día de hoy que me lo haya ganado. Todo lo tengo por ti y para ti. Sírvale al Señor. Dele su vida al Señor. No se incomode el día de hoy conmigo, porque es la palabra del Señor. No se ponga molesto con el Señor tampoco. Póngase molesto con usted mismo por las bendiciones que ha perdido. Quien deja la forma de Dios y al vestirse de la forma de esclavo, le dice a su Dios y Padre: Padre mío, yo no aspiro a escalar tu trono y ser el dominador del universo. Yo solo quiero ser un esclavo tuyo. Amén. Aquí me tienes para hacer tu voluntad y no la mía. Dice Hebreos 10:7:
Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer solo y siempre lo que te agrada a ti. Dice Juan 8:29 como referencia: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántos hacemos lo que a Dios le agrada? Gracias por la respuesta. ¿Usted hace lo que a Dios le agrada? Y si se da cuenta, los amén son contaditos con los dedos de mi mano. Entonces usted no está haciendo lo que a Dios le agrada. Póngase a cuenta el día de hoy con Dios, por favor. Confiese su pecado el día de hoy. Señor, no estoy haciendo lo que te agrada, estoy haciendo lo que le agrada a mi carne, lo que le agrada al mundo. Estoy haciendo lo que el diablo dice que haga. No estoy haciendo tu voluntad, oh Padre eterno. Tu voluntad es que yo me instruya en la palabra. Tu voluntad es que yo busque en santidad tu rostro. Tu voluntad es que yo pueda crecer espiritualmente. ¿Usted ha crecido espiritualmente? ¿O usted está decreciendo espiritualmente? La vida del cristiano no son como las curvas en economía, por si acaso. Así. Si usted está viviendo así, amado hermano, usted está viviendo como el tibio. Y el tibio es vomitado de la boca, dice el Señor. Un cristiano tiene que vivir así. Así. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Hasta el día de Jesucristo. Y si usted se ha estancado, amado hermano, hoy es el día que le va a decir al Señor: perdóname. Perdóname, Señor, me he llenado de orgullo. Me he llenado, lamentablemente, de autosuficiencia. Me he llenado y me he envanecido en mí mismo. Me he hecho amador de mí mismo. Perdóname, Padre, porque no he estado viendo con los ojos de Jesús. No he estado siguiendo el ejemplo de Jesús. Perdóname. Quiero ser como Jesús delante de tu presencia. ¿Cómo disfrutaría el corazón del Padre al ver que su Hijo unigénito se ofrecía a agraviarle la rebeldía de Satanás y de Adán? Satanás agravió, Adán agravió el corazón de Dios. Y todo orgulloso y todo prepotente y altivo, amador de sí mismo, agravia el corazón de Dios. Si en esta iglesia hay alguien que está agraviando el corazón de Dios, es el momento de parar. Si usted está haciéndole doler el corazón a Dios porque toma el sentido contrario, es el momento de parar. El postrer Adán iba a ser así, un espíritu vivificante para todos los que por él se acercan a Dios. Pues con su obediencia, lo que el Señor Jesús iba a hacer era rectificar el acto de desobediencia que se dio en el jardín del Edén. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán, léalo conmigo, constituidos justos. ¿Dónde están los justos del Señor? Gloria a Dios. ¿Dónde están los justos del Señor? Que Dios bendiga tu vida, amado hermano. Usted es aprendiz de Jesucristo. Si usted es un aprendiz de Jesucristo, usted es un discípulo. Y si usted es un discípulo, usted es un seguidor. Y si es un seguidor, hace lo que el maestro le ha enseñado. Y el maestro de maestros nos ha dejado aquí revelado en su palabra lo que tenemos que hacer. No perdamos más tiempo, no perdamos la oportunidad de buscar el rostro del Señor y decirle al Padre: ayúdame, quiero ser como Jesús me ha dejado el ejemplo. Obediencia, consagración, santidad, adoración, todo eso se resume en que debo de perseverar en mi llamado. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.